Computación cuántica, el gran estandarte y esperanza de nuestra tecnología actual, ha sido sujeto de miles de millones de dólares invertidos debido a su desmedido potencial y crucial necesidad. Entramos en un periodo de tiempo en el que nuestros transistores no pueden reducir su tamaño, y la computación clásica como la conocemos ha perdido toda aceleración. Por ello, desde finales del siglo XX, una alternativa es planteada. En estos minutos presentaremos uno de los candidatos a tomar las riendas de la computación cuántica con su original y controvertido proceso, D-Wave. Nos situamos en febrero de 2007, en el Museo Histórico de la Computación de Mountain View, California. La empresa canadiense D-Wave hace la demostración de un procesador de 16 qubits. 4 años más tarde, la empresa anuncia el lanzamiento al mercado de su primer computador cuántico, el D-Wave One, a un precio de 10 millones por unidad y operando en un abrumador 128 qubits. Este, tal y como fue presentado, sería coronado como el primer ordenador cuántico comercialmente disponible. La comunidad científica se mostró reacia a la noticia. ¿Por qué? Todos reaccionaron de la misma manera. ¿Quiénes son esta gente? Aparecen en el panorama unos canadienses con una gran caja negra que era capaz de resolver sudokus, mientras la competencia a duras penas podía factorizar el número 27. Y es que los métodos de D-Wave fueron más que cuestionables. En su primer lanzamiento, en vez de publicar en revistas de renombre, acuden a la prensa para anunciar su producto de forma grandilocuente. Por ello, fueron sujetos de varias acusaciones que tuvieron que afrontar si no querían desprestigiar su metodología. Su maquinaria fue tachada de computación clásica en disfraz, por lo que en 2011, justo antes de lanzar al mercado el D-Wave One, publicaron un artículo sobre su modus operandi, basado en el Quantum Annealing. En consecuencia de ello, los gigantes norteamericanos Google y Lockheed Martin, además de la NASA, se hicieron con un modelo de D-Wave One y D-Wave 2, presentado en 2012 con un total de 512 qubits. Pese a ello, se especulaba en contra de su proceso, y haciendo referencia a un artículo de prensa del 2014, se decía que no había aceleración cuántica aparente. Todo ello resulta confuso, así que mejor vamos a entender cómo trabaja el D-Wave One y así de una vez resolvemos si se trata efectivamente de computación cuántica y si presenta una mejora frente a la actual computación clásica. Héctor. Tenéis que saber que el método utilizado por D-Wave para construir un ordenador cuántico es el Quantum Annealing. Quantum Annealing es básicamente una manera de utilizar los efectos intrínsecos de la física cuántica para resolver ciertos tipos de problemas. Optimización de problemas y muestreo probabilístico. La optimización es un tipo de problema en que se intenta encontrar la mejor configuración de estados en un problema de minimización de la energía. Quantum Annealing trata de usar la física cuántica para encontrar el estado de mínima energía. En cambio, el muestreo probabilístico se centra en muestrear varios estados de energía baja e intentar caracterizar la forma del diagrama de energía. Estos dos problemas son típicamente muy difíciles de resolver con ordenadores clásicos, y por eso hay mucho interés en intentar encontrar técnicas alternativas para resolver estos problemas, el Quantum Annealing. Recordemos que un qubit es un objeto cuántico que puede estar en una superposición de dos estados, 0 y 1, al mismo tiempo. En D-Wave, los qubits están codificados en un corriente circular de un cierto campo magnético que veremos más adelante. En el proceso de Quantum Annealing, lo que ocurre es que cada qubit pasa de estar en un estado de superposición al estado 0 o 1, estados clásicos. Pensemos en un diagrama de energía con un solo mínimo. En este caso, el qubit se encuentra en un estado de superposición. Cuando ocurre el Quantum Annealing, crece una barrera que convierte el diagrama en un pozo de potencial doble, cada valle correspondiente a un estado. Mediante la aplicación de un campo magnético externo, podemos inclinar el diagrama incrementando la probabilidad de que el qubit termine en el pozo de menor energía. Este campo externo se denomina bias. Además de poder controlar la probabilidad de que el qubit caiga en el estado 0 o 1, cada pozo de potencial, podemos conectar los qubits de manera que se influyan entre ellos. El coupler es el instrumento que define cómo los qubits se influyen entre ellos. En mecánica cuántica, este coupling se conoce como entanglement. Hacer que el qubit quiera terminar en un estado particular no es más que hacer que esos estados sean energéticamente favorables. Volviendo al diagrama, la función del coupler es bajar la energía de estos estados, es decir, cada valle del diagrama, en comparación a los otros estados. Echemos un vistazo ahora a la mecánica cuántica detrás de este proceso. Lo primero que debemos tener en cuenta es el hamiltoniano del sistema. Gracias a Quantum Annealing podemos encontrar el estado de todos los qubits que minimiza la energía al evaluarlo en el hamiltoniano, el estado fundamental. En D-Wave se usa Quantum Annealing para encontrar el estado fundamental de un sistema artificial de spin Ising. El comportamiento de este sistema se puede describir con un hamiltoniano de modelo Ising, que se denomina hamiltoniano final o problema. Entonces, el hamiltoniano del sistema se compone de dos partes, el hamiltoniano inicial y el hamiltoniano final que acabamos de comentar. El estado fundamental del hamiltoniano inicial es el que comprende todos los qubits en el estado de superposición de ceros y unos. La segunda parte, el hamiltoniano final, tiene como estado fundamental
la solución al problema planteado. Quantum annealing consiste en cambiar lentamente el hamiltoniano del sistema, variando los pesos de cada una de las dos partes, empezando con el hamiltoniano inicial y poco a poco ir aumentando hasta el hamiltoniano final, hasta que el inicial se haga cero. Mientras que el thermal annealing usa fluctuaciones térmicas débiles para explorar la energía del sistema y llegar a la configuración de menor energía, quantum annealing usa progresivamente fluctuaciones cuánticas débiles gracias al efecto túnel. Cabe destacar que los estados del hamiltoniano inicial son todos estados cuánticos, mientras que en el hamiltoniano final son todos estados clásicos. Durante el anneal, cada qubit pasa de ser un objeto cuántico a colapsar a un objeto clásico. Ahora que sabemos qué es el quantum annealing y cómo a partir de este podemos conseguir los mínimos de una cierta función, debemos ver cómo se aplica este fenómeno y de qué plataforma consta D-Wave para codificar toda esta información y hacer de esto un producto funcional. Un procesador cuántico tiene las mismas dimensiones que un chip de un PC cualquiera. El chip del ordenador D-Wave no es muy distinto que el de un ordenador clásico a nivel estructural, pero a diferencia de un ordenador clásico, este trabaja en régimen superconductor. La circuitería del procesador D-Wave está hecha con un material superconductor, el niobium. En un superconductor, los electrones cooperan entre sí de forma que el material no tiene resistencia eléctrica. Para llegar a este régimen y poder observar fenómenos cuánticos, el chip debe ser llevado a temperaturas del orden del milikelvin y esto implica la necesidad de un sistema de refrigeración muy potente. Para llegar a estas temperaturas, D-Wave utiliza un refrigerador de dilución seca. Este sistema hace circular helio líquido alrededor de un procesador cuántico en un circuito cerrado y lo recondensa mediante tecnología Pulse Tube, que consiste en utilizar bombas de compresión junto con intercambiadores de calor de forma a refrigerar el helio. Con este sistema se consigue llevar el procesador a 15 milikelvin en unas cuantas horas y se puede mantener a esta temperatura durante meses. Eso sí, el consumo eléctrico es enorme, unos 25 kilovatios. En el procesador D-Wave, cada qubit se implementa mediante un lazo de niobium interrumpido por una unión Josephson a través de la cual se aplica un bias magnético para modificar el estado del spin del qubit. Sin la presencia de bias magnético, el qubit se encuentra en una superposición entre 0 y 1, es decir, que si medimos el spin en el lazo, tenemos la misma probabilidad de obtener 0 que de obtener 1. Los qubits del procesador están organizados en celdas unitarias de 8 qubits. En una celda se colocan 4 lazos de forma paralela y otros 4 lazos paralelos entre sí y perpendiculares a los otros 4. En los cruces entre los lazos se colocan acopladores magnéticos que ejercen campos magnéticos sobre las uniones Josephson, permitiendo acoplar los qubits entre ellos, es decir, crear un estado entrelazado entre los qubits. Para resolver un problema de optimización, se inicializa cada qubit en una superposición de 0 y 1. Una vez los qubits están activados, se implementan las condiciones del problema acoplando los qubits entre sí. Estos acoplamientos se pueden pensar como relaciones entre los qubits que vienen dadas por el problema mismo. Por ejemplo, una condición puede ser que los qubits 1 y 6 siempre tengan el mismo valor al ser medidos, o también se puede imponer que tengan valores opuestos. Una vez definidas estas conexiones entre qubits, se empieza el proceso de annealing en el cual se deja que el sistema evolucione él solo hasta el estado de mínima energía, teniendo en cuenta los acoplamientos impuestos por el problema. Al final del proceso, se mide el estado del sistema, así obteniendo la solución del problema. Entonces, ¿podemos constatar que se trata de computación cuántica, el proyecto orquestado por D-Wave? Ciertamente sí. No es un acercamiento convencional entre sus coetáneos, pero efectivo parece. Hoy por hoy, D-Wave trabaja codo con multinacionales como Volkswagen en optimización de flujo de tráfico y Lockheed Martin en detección de errores en sus diseños aeronáuticos. Ya en 2012, el D-Wave One presentó dos de sus primeros frutos en la universidad, resolviendo el mayor problema de protein folding hasta el momento. Es posible que la computación cuántica no vaya de la mano de D-Wave, pero a corto plazo vemos que esta parece ser una opción válida. No porque lo diga yo, el gigante japonesa NEC en este pasado diciembre invirtió en D-Wave una considerada suma, en vistas a Pegasus, el nuevo procesador cuántico que se lanza en mediados de 2020, contando con más de 5.000 qubits. Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer, pero por lo menos podemos decir que es prometedor.